El día de hoy vamos a presentar la clase de tumores renales y urinarios. Los tumores renales pues no son unas neoplasias frecuentes, como en todos los apartados y capítulos y clases del curso pues hemos discutido de manera organizada los diferentes tipos de tumores que ocurren en los diferentes órganos. Entonces, en la clase vamos a empezar con los tumores benignos en esta sesión. Entonces, el primero de ellos es el adenoma de células renales. Este es un tumor que tiene una frecuencia de más o menos 7 a 22% en las autopsias. ¿Y por qué digo en las autopsias? Porque básicamente es un tumor que cursa de manera asintomática y prácticamente silenciosa en la gran mayoría de los pacientes. Y usualmente son tumores de un muy pequeño tamaño, generalmente de menos de 1 centímetro, generalmente son de 0,5 centímetros en promedio, y pues histológicamente no difieren de un carcinoma renal papilar de bajo grado. Por eso realmente incluso su diagnóstico es en algunas áreas o en algunos aspectos controversial, sobre todo pues si obviamente se documentan en pacientes vivos. Eh, Generalmente se ha asociado a alteraciones, como la mayoría de los tumores renales vamos a ver durante la sesión, están ya clasificados mediante genética o citogenética. Este está relacionado con la trisomía 7 y 17. Se considera un punto de corte sobre 3 centímetros para el riesgo de metástasis, lo que quiere decir que usualmente un tumor que tiene o se conforma de células renales y alcanza un tamaño mayor de 3 centímetros, en un paciente pues, que está vivo, debe ser considerado potencialmente maligno, entonces, y considerado mejor como un carcinoma de células renales. Es por lo tanto que les digo que esta entidad es algo controversial y básicamente pues su diagnóstico, como les digo, se limita prácticamente al estudio de autopsias. El otro tumor benigno que vamos a encontrar con regular frecuencia en los riñones va a ser el angiomiolipoma. Este es un tumor que, pues como su nombre lo indica, y como lo hemos revisado en clases anteriores, en la clase de neoplasia, pues está constituido por vasos, músculo liso y grasa. ¿Sí? O sea, pues ahí están los tres elementos que componen el nombre. Es un tumor benigno, pues, que se plantea estar originado sobre unas células especiales que corresponden a unas células epitelioides perivasculares. Y esto pues se debió básicamente por los estudios que se pudieron hacer de tipificación, por ejemplo, inmunohistoquímica, en donde algunas de las células del tumor van a estar o van a presentar una marcación, por ejemplo, con HMB45. Es un tumor que además se asocia, como veremos en la clase de varios tumores renales, con algunos complejos sindromáticos. Por ejemplo, en estos pacientes particularmente es importante descartar esclerosis tuberosa. Por último, dentro de los tumores benignos renales tenemos el oncocitoma. Este tumor incluso lo revisamos durante nuestra práctica macroscópica de neoplasia y les dije que probablemente lo íbamos a volver a tocar en la clase de riñón. Como les dije en esa ocasión, básicamente el tumor, el oncocitoma, es un tumor que debe su nombre a las características citológicas que tiene. Básicamente son células amplias de núcleos ovoides de cromatina fina y de citoplasmas que tienen, pues son citoplasmas amplios que generalmente son acidófilos debido a la cantidad de mitocondrias que se presentan en estas células, que le imparten pues esa acidofilia característica. En el riñón, particularmente, como les decía, el oncocitoma, digamos que no define de dónde es. Habíamos dicho que los oncocitomas también están presentes, por ejemplo, o sea, simplemente es una característica morfológica. Están presentes, por ejemplo, también en la tiroides, probablemente lo han revisado ya previamente en la sesión correspondiente, en los tumores de células de Hodgkin. El origen planteado a nivel de los riñones es básicamente las células intercalares de los túbulos colectores. Usualmente desde el punto de vista macroscópico, y una cosa que puede ayudar en el diagnóstico es su característica
de tener un color marrón claro, ser homogéneos, y particularmente lo que discutimos y justamente observamos en un caso que presentamos en la práctica macroscópica, que corresponde a la cicatriz radiada, central y fibrótica. Esta, sin embargo, no está presente sino en un tercio de los casos, por lo cual a veces es bien difícil de diferenciar de una contraparte maligna, o el diferencial de este caso, que sería el carcinoma cromófobo, que veremos más adelante. Son tumores que pueden alcanzar varios centímetros, incluso pues, 12 centímetros en algunas ocasiones, y existen además formas familiares, las cuales tienden a ser multicéntricas. En cuanto a los tumores renales malignos, el principal, como lo mencionamos también previamente, pues corresponde al carcinoma de células renales. Y pues el carcinoma de células renales se origina en las células de los túbulos. Corresponde más o menos al 3% de los tumores malignos, y constituyen el 85% de los carcinomas renales, es decir, es un grueso de casos. O sea, siempre ustedes que tengan un tumor maligno en el riñón, piensen que lo más probable es que el paciente tenga o esté cursando con un carcinoma de células renales, que también ha sido llamado carcinoma de células claras debido a su aspecto citomorfológico. Generalmente son pacientes que son mayores, usualmente se encuentran en la sexta o séptima década de la vida. Tienen una relación hombre-mujer de alrededor de 2:1, están fuertemente relacionados con tabaquismo. Igualmente pueden presentarse asociados a obesidad, particularmente en mujeres, o en estados de hiperestrogenismo. Entonces, por eso el tratamiento con estrógenos también puede ser un factor de riesgo predisponente para este tipo de tumores. La exposición a asbesto, los derivados del petróleo y los metales pesados han sido pues asociados como dentro de la carcinogénesis de este tipo de neoplasias. Y como mencionamos en la clase previa, las enfermedades quísticas renales o la enfermedad renal crónica, particularmente pacientes que llevan en hemodiálisis bastante tiempo, y la esclerosis tuberosa pueden estar relacionadas también con el desarrollo de este tipo de neoplasia. Las formas esporádicas, es decir, las presentadas al azar, son las más frecuentes. Sin embargo, como en la mayoría de los tumores renales que vamos a ver, tenemos unas formas familiares que usualmente son autosómicas dominantes, y que usualmente, por lo tanto, se van a presentar en pacientes más jóvenes. Hablando particularmente entonces del carcinoma de células claras o carcinoma de células renales, podemos tener algunos complejos sindromáticos. En el síndrome de von Hippel-Lindau vamos a ver que la mitad o las 2/3 partes de pacientes pueden desarrollar quistes y carcinomas renales bilaterales si viven lo suficiente. El otro síndrome que podemos observar en cuanto a carcinoma de células renales es el síndrome de cáncer renal y leiomiomatosis hereditaria. Generalmente esto está relacionado con el gen, con mutaciones a nivel del gen FH, que es la fumarato hidratasa. Y usualmente, quiero hacer una claridad, y es que aquí estamos hablando en este título de carcinoma de células renales en general. Aquí, digamos que no estamos clasificándolo o no, esta diapositiva no está relacionada específicamente con el carcinoma de células claras, que eventualmente al principio lo di. Entonces, esto es, digamos, hablando de todos los carcinomas renales. Entonces, el carcinoma de células claras se relaciona sobre todo con síndrome de von Hippel-Lindau. En cambio, los demás, por ejemplo, el de la mutación con gen FH, usualmente está relacionado con carcinoma papilar, y particularmente que este desarrolla además un potencial metastásico. El carcinoma papilar hereditario, por su parte, está relacionado con MET, es una forma autosómica dominante y generalmente está relacionada con formas bilaterales de presentación. Y finalmente, el síndrome de Birt-Hopf-Dué está relacionado pues con el gen del Birt-Hopf-Dué, que es el BHD. También es un complejo sindromático autosómico dominante. Generalmente pues se va a asociar a otras cosas. Por ejemplo, van a presentar este tipo de pacientes, van a presentar alteraciones cutáneas, generalmente fibroangiomas, tricodiscomas, otros tumores que tienen una componente tanto vascular como fibrocolágeno, usualmente en piel, bulas a nivel pulmonar o quistes. Y finalmente, como les digo, la presentación además de tumores renales variados, incluyendo el carcinoma. Dentro de la clasificación, entonces, como les decía, el carcinoma de células claras, que en algunas ocasiones es sinónimo de carcinoma de células renales,
corresponde al 70-80% de los tumores. Característicamente no son papilares, ¿sí? Eso es una de las cosas muy importantes desde el punto de vista del diagnóstico, pues porque esto nos orienta bastante a este tipo de entidad. Generalmente el 95% son esporádicos y están relacionados con un gen supresor que es el del von Hippel-Lindau, por eso es el VHL, que está presente a nivel del cromosoma 3 en la posición, en el brazo corto, en la posición 25.3. Usualmente está relacionado con pérdida de secuencias a nivel de este cromosoma. El segundo alelo, generalmente sin lesión, puede mostrar una mutación por hipermetilación, lo que provoca una inactivación hasta en el 80% de los casos, como su nombre, o como su nombre no, como ustedes ven, pues realmente tiene que estar mutados los dos alelos, por lo tanto, pues se manifiesta solamente cuando se pierden los dos, uno por pérdida de secuencias y otros por metilación y mutaciones, entonces actúa como un gen supresor de tumores, este es el DHE. Que como les mencioné en la clase de neoplasia, por ejemplo, pues debe tener las dos copias alteradas debido a que generalmente su manifestación es como si fuera una forma autosómica recesiva. El factor inducible por hipoxia, el HIF1, generalmente permanece elevado aún en condiciones normales en estos pacientes. Digamos que ha sido dentro de la fisiopatología del tumor lo que se ha planteado en estos casos. Usualmente están relacionados además con alteraciones en los genes promotores de angiogénesis, el BEGF, que es el factor de crecimiento endotelial, y factores de crecimiento como el IGH1. Igualmente, el CEMIC puede reprogramar un incremento en el metabolismo en este tipo de tumores. Ese es como el primer grupo, generalmente es el grupo más grande, como les digo, hasta el 80% de tumores que vamos a encontrar en el riñón van a ser carcinomas de células claras o carcinomas de células renales, a veces les llaman, y el resto pues son estos 4 que vamos a observar acá en esta nueva diapositiva. Entonces, el carcinoma papilar corresponde al más o menos el 10 al 15% de los casos. Generalmente son formas esporádicas, o puede haber formas esporádicas nuevamente y familiares. Está relacionado nuevamente con alteraciones genéticas, usualmente trisomías del cromosoma 7 y en el cromosoma 17, pérdida de Y en las formas esporádicas y generalmente trisomía de 7 en los casos familiares. Está asociado pues al gen MET, que lo acabamos de mencionar previamente. El otro es el carcinoma cromófobo, que como les decía, usualmente es el diagnóstico diferencial del oncocitoma, generalmente es el 5% de los casos. Se caracteriza porque tiene unas células con unas membranas citoplasmáticas de contornos bien definidos, prominentes y citoplasmas pálidos. Por eso le llamaron cromófobo, porque realmente la propiedad tintorial es como de una lesión que poco coge los colorantes y por eso se ve de esa manera. En las tinciones de rutina con hematoxilina y eosina. Generalmente se caracteriza por múltiples pérdidas cromosomas e hipoploidías. Está originado principalmente en células intercalares y generalmente, pues a pesar de ser un tumor maligno, también conlleva un buen pronóstico en los pacientes. En las nuevas clasificaciones, la OMS ha ido tipificando, digamos que algunos subgrupos mediante citogenética, y uno de ellos es el carcinoma con translocación XP11, ¿sí? Este se vio que era o estaba asociado, entonces resulta que encontraron casos en donde el carcinoma de células claras, que les había dicho que característicamente no es papilar, se dieron cuenta que había algunos pacientes que eran un poco más jóvenes, que tienen una alteración del TFE3, que está relacionado al cromosoma XP en el brazo corto del cromosoma X en la posición 11.2, y allí generalmente estas células claras adoptaban una arquitectura papilar. Entonces, por eso como que empezaron a ver ese tipo de pacientes y los estudiaron y finalmente por citogenética se dieron cuenta que pues eran un subgrupo de pacientes que tenían una translocación específica y por lo tanto pues se pudieron clasificar o subclasificar a este tipo de casos. El carcinoma de ductos colectores o de Bellini es un tumor muy infrecuente, generalmente obedece más o menos al 1% de pacientes. Usualmente está relacionado con pérdidas cromosomas y de lesiones, característicamente como hace parte de un tumor que se produce a nivel de los ductos colectores, pues va a estar presente más en la médula renal y no tanto en la corteza.
y generalmente se caracteriza por la formación de glándulas sobre un estroma fibrótico. Es muy importante que este paciente o estos pacientes pueden estar relacionados con un rasgo falciforme, lo que hemos hablado de las anemias anteriormente. Entonces aquí, pues básicamente para mostrarles la macroscopía típica o clásica de un carcinoma de células renales, el convencional, ¿sí? Entonces, como les decía, el carcinoma de células renales convencional, el 80% corresponde a un carcinoma de células claras. Generalmente cuando vemos una célula clara en histología, básicamente es porque tiene una gran cantidad de lípidos este citoplasma, ¿sí? Usualmente, ¿qué pasa? Durante el alistamiento histotecnológico, lo que hacemos justamente en las células es sacar toda la grasa y sacar el agua mediante deshidratación, y después en esos espacios que quedan ópticamente claros va a ocuparse o va a meterse la parafina, y de esa manera digamos que hacemos el alistamiento histológico y los cortes. Entonces, en estos pacientes, básicamente pues lo que vamos a ver es precisamente por su carga de lípidos, entonces hay aclaramiento de esos lípidos y finalmente las células se ven ópticamente claras, se les ve el núcleo central y el citoplasma es amplio, poligonal, totalmente claro, precisamente porque han perdido pues todos estos lípidos, han quedado los espacios, y eso es lo que estamos viendo en este corte. Igualmente es muy llamativa siempre la presencia de una malla de vasos capilares, sí, que tiende a rodear estas células, y característicamente este tipo de tumores se clasifican mediante una clasificación nuclear que se conoce como la clasificación de Fuhrman, que se basa básicamente en el tamaño de los núcleos. Usualmente lo que hacemos es ponernos en un objetivo de bajo poder y mirar qué tan grandes y evidentes se ven los nucleolos en este tipo de núcleos. Entonces, cuando los nucleolos son poco evidentes, pues hablamos de un Fuhrman bajo, generalmente un Fuhrman 1, y si los nucleolos son evidentes en el bajo poder, o sea, se ven de una manera prominente, entonces estamos hablando de un Fuhrman ya alto. Entonces, esa es como la forma de clasificar el grado citológico de este tumor. Aquí, pues, si ustedes se dan cuenta, pues esto es un Fuhrman relativamente alto porque pues los nucleolos son bien aparentes. En cuanto a la macroscopía, si ustedes se dan cuenta, pues son lesiones, a pesar de que se trata de lesiones malignas, usualmente tienden a ser bien definidas. Generalmente se ven amarillas por lo mismo, por esa cantidad de lípidos que tienen las células. Generalmente también pueden hacer muy frecuentemente en zonas o áreas de necrosis y hemorragia, y esto pues nos da este aspecto. Generalmente son tumores que se fragmentan y son frágiles al cortarlos, al abrirlos, y pues obviamente pueden ganar gran cantidad de un gran tamaño. Se pueden extender o se pueden ir más allá de la cápsula que tiene el riñón, e igualmente una parte donde realmente muy frecuentemente invaden justamente es la grasa del seno renal. Y esto pues obviamente los hace de tumores de muy alto grado, sobre todo cuando la grasa está invadida, ya es un tumor avanzado, ¿sí? Entonces muchas veces los cortes que tomamos, los tomamos usualmente de esta interfaz, de esta zona, precisamente para mirar ese tipo de invasión. En cuanto al carcinoma papilar, característicamente pues se ve de esta manera, ¿sí? Corresponde precisamente a papilas que tienen proyecciones, un revestimiento de las células tumorales epiteliales, que son estos poligonales que estamos viendo en la periferia, y además típicamente en el estroma vamos a ver gran cantidad de histocitos espumosos, que son estos ópticamente igualmente claros, algo espumosos como su nombre lo indica, y de núcleos ovoides centrales. Entonces, cuando uno ve esta morfología, pues ya claramente o clásicamente uno piensa en un carcinoma papilar, que generalmente pues ya es el segundo en frecuencia de los que mencionamos anteriormente. Este corresponde a la histología del carcinoma cromófobo. Como les decía, usualmente también son células de contornos bien definidos, núcleos ovoides centrales, la cromatina es más bien fina, es densa, y en algunas áreas, como ustedes observan, pues tiñen muy poco, y esto es lo que les hace ese aspecto como de pálido, característico de este tipo de neoplasia, que a veces de todas formas es muy difícil de diferenciar del oncocitoma. Generalmente el cuadro clínico de tumores renales, primero, la gran mayoría de los casos van a ser asintomáticos. Entonces eso hace que usualmente, como ocurre en otros tumores de otros órganos, generalmente van a cursar silentes, silenciosos, y se van a manifestar ya cuando se encuentran bastante avanzados.
La sospecha la podemos tener por síntomas principalmente constitucionales. El paciente puede presentar fiebre, pérdida de peso, debilidad general, pero si ustedes se dan cuenta son síntomas generales que son poco específicos y que si uno pues no tiene un alto índice de una sospecha, pues pueden pasar desapercibidos en la primera instancia. Y únicamente el 10% de pacientes van a tener lo que es conocido como la triada clásica de dolor costovertebral, masa palpable y hematuria. Entonces, este 10% de los pacientes pues, son los que vamos a poder diagnosticar de una forma un poco más temprana. La hematuria característicamente va a ser intermitente y generalmente va a ser microscópica, ¿sí? Por lo tanto, también pues, es bien difícil que logremos un diagnóstico temprano mediante este tipo de hallazgo. Generalmente pues, se va a encontrar un parcial de orina y pues recordemos que igualmente la hematuria puede verse en muchas otras cosas. Ayer mencionábamos, por ejemplo, la enfermedad litiásica renal en donde puede haber hematuria, entonces pues hay que tenerla en cuenta. Igualmente de la clase de enfermedad glomerular, si se acuerdan, también discutimos la presencia de hematuria, por ejemplo, en la glomerulonefritis por IgA. La enfermedad por IgA característicamente cursa con hematuria intermitente e igualmente microscópica. Entonces, pues digamos que hay muchas cosas que pueden dar hematuria, entonces pues ya nos tocaría como tener una sospecha. Pero de pronto las imágenes sí nos van a ayudar, una ecografía o un TAC nos van a ayudar pues a definir que el paciente además de la hematuria cursa con una masa. Si en la masa es grande, pues podemos encontrarla palpable, como les decía previamente. Generalmente, la macro, usualmente, o sea, macroscópicamente la hematuria únicamente se observa cuando supera los 10 centímetros. Entonces, pues como les digo, es una manifestación, esta hematuria macroscópica que el paciente pues se da cuenta es bastante tardía. Y principalmente otra forma, eso corresponde a los hallazgos incidentales en imágenes diagnósticas. Entonces, por lo tanto, además los tumores y carcinomas de células renales son grandes simuladores debido a que pueden cursar con síndromes paraneoplásicos. Hay pacientes que pueden desarrollar policitemias, hipercalcemias, desarrollar hipertensión, disfunción hepática, alteraciones hormonales como feminización o virilización debido a que producen o simulan hormonas, síndrome de Cushing, eosinofilia, reacciones leucemoides, amiloidosis. Entonces, miren cómo realmente hay una gran manifestaciones muy variadas que igualmente pues, nos pueden hacer perder dentro de su diagnóstico. Tristemente, pues las metástasis pueden ser vistas o observadas antes de una manifestación primaria y se ven hasta en una cuarta parte de los pacientes al momento del diagnóstico. Generalmente las metástasis van a ser principalmente en pulmón y hueso, menos frecuentes el compromiso de los ganglios linfáticos, el hígado, la glándula suprarrenal y el cerebro. Usualmente, si encontramos estos tumores en una etapa temprana, van a tener una sobrevida bastante buena, ¿sí? Sin embargo, como les digo, la mayoría de las veces no es así. Los conseguimos y los diagnosticamos en una fase más avanzada, por lo tanto la sobrevida no va a ser tan buena. Generalmente, sin embargo, la sobrevida alcanza el 70% en buena parte de los casos. Una de las cosas importantes es lo que les decía, que usualmente hay una invasión a la grasa del seno renal más que de la perirenal e incluso la invasión vascular de la vena renal hasta el 60% de los casos. Por eso generalmente cuando hacemos el estudio histológico y macroscópico de estos tumores, realizamos el análisis y los cortes de estas zonas del riñón. El tratamiento usualmente debe ser quirúrgico y pues es la nefrectomía radical, ¿sí? Ese es el tratamiento recomendado. Y en tumores que tienen menos de 4 centímetros se han planteado la opción de nefrectomías parciales. Anteriormente, digamos que la nefrectomía siempre se hacía radical. Ahora, cada vez más estamos viendo pacientes que les hacen cirugías un poco más conservadoras y realmente pues les va bien. En especial porque una de las cosas importantes en estos pacientes es que ustedes saben que igual al quitar un riñón, pues estamos quitando parte de la masa renal, de la masa de nefronas que cumplen su función y por lo tanto el otro riñón va a quedar sobrecargado. Entonces puede haber pacientes que incluso por esta sobrevida alta realmente, si le hacen una nefrectomía, finalmente van a complicarse con otras cosas. Pueden hacer diabetes, pueden hacer hipertensión, pueden hacer otras cosas o pueden tener otras comorbilidades que finalmente terminan más bien afectándolos más que realmente el mismo tumor. Por eso es muy importante y por eso se les ha planteado ya
cirugías un poco más conservadoras que permitan que, digamos, que haya una función renal conservada de parte del riñón residual. La otra cosa que se ha planteado es una quimioterapia neoadyuvante con inhibidores del factor vascular. Eso es como el grupo de carcinoma de células renales. El otro tipo de tumor que vamos a encontrar en el riñón va a ser el relacionado con el urotelio. Corresponde entonces al carcinoma urotelial. Este va a estar presente, pues, desde luego, a nivel de la pelvis renal, ¿sí? Y puede estar presente y replicarse en el resto de las estructuras que están tapizadas por este tipo de epitelio, como son los ureteres, como es la vejiga, como es la uretra, etc. Entonces, es menos frecuente, generalmente corresponde al 5 al 10% de los tumores renales. Realmente esto se ve como un rango de lesión. O sea, vemos lesiones benignas que han sido descritas o llamadas papilomas, porque característicamente adoptan una configuración morfológica que ustedes igual la hemos discutido, que corresponde a proyecciones como digitiformes, algo polipoides que protruyen hacia la cavidad, ¿sí? Hacia la pelvis, y por lo tanto entonces se denominan papilomas, están tapizadas por urotelio, y los carcinomas de células uroteliales, que también anteriormente se denominaban carcinomas de células transicionales, pero que ahora en general se tiende a utilizar mejor el término de urotelio. Este tipo de tumores tienen una ventaja, pero pues también igualmente una desventaja, y pues la ventaja corresponde a su manifestación un poco más temprana, debido a que la hematuria macroscópica se da mucho más tempranamente debido a la fragmentación y ruptura del tumor. Entonces, fragmentos o pedazos del tumor se desprenden, esto genera sangrado y esto genera una hematuria macroscópica que se hace evidente en el paciente. Igualmente pueden cursar con hidronefrosis debido a la obstrucción y dolor en el flanco. Histológicamente, pues van a ser similares a lo que vamos a observar en el resto de las estructuras tapizadas por urotelio, y es muy importante que usualmente los carcinomas uroteliales tienden a la multifocalidad, lo que quiere decir que si nosotros tenemos un carcinoma en el nivel de la vejiga, podemos tener carcinomas uroteliales in situ o focos de atipia también en el resto del tracto urinario. Igualmente están relacionados con el síndrome de Lynch y además en la nefropatía por analgésicos. Y lo que les decía de la desventaja de este tipo de tumores es que obviamente, si ustedes recuerdan, realmente la pelvis renal es una estructura que es como una membranita muy delgada, que usualmente el tumor puede crecer e invadir de una manera muy rápida, y por lo tanto, pues generalmente eso les otorga un mal pronóstico. Su sobrevida depende mucho del tipo o del grado histológico que tengan. Si es un alto grado, la sobrevida va a ser bastante pobre, hasta en el 10%, o sea, prácticamente van a sobrevivir solamente el 10% de pacientes, y en cambio, si son de bajo grado, pues la sobrevida va a ser mucho más alta, incluso puede ser hasta el 100%. Hasta ahí pues terminamos la parte de los tumores renales. Ahora vamos a hablar un poquitico de la patología del tracto urinario bajo, ¿sí? Esto pues es relativamente corto. En cuanto a los ureteres, igual vamos a hablar, como hemos hablado, del resto de temas. Entonces, dentro de las anomalías congénitas que podemos tener a nivel de los ureteres, existen las duplicaciones o las formas bífidas. La diferencia entre las formas bífidas y las duplicaciones es que pues la duplicación pues obviamente cursa en toda la trayectoria del ureter, es decir, es tener dos ureteres completos desde arriba hasta la parte de abajo de la unión vesical, y en cambio las formas bífidas es cuando pues realmente un ureter se abre en dos, tanto de manera proximal o de manera distal. La obstrucción en la unión ureteropélvica, ¿sí? Que les decía que es muy importante debido a que usualmente va a ser causa de hidronefrosis en niños, ¿sí? Entonces es muy importante tratar de detectarla de manera temprana para corregirlas de manera solamente quirúrgica para poder eliminarla. La otra cuestión es la formación de divertículos con hidroureter, que es finalmente hidratación. La presencia de ureteritis folicular, que corresponde a la inflamación, que usualmente si se habla de folicular, se tiene folículos linfoides dentro de la pared. La ureteritis quística, que corresponde a la invaginación
de algunas partes epiteliales que tienden a cristalificarse, a formarse este tipo de estructuras. Entonces, estos son procesos inflamatorios. Y los tumores que pueden ser pólipos fibroepiteliales, carcinomas uroteliales o lesiones que pues, generalmente van a ser lesiones obstructivas y que van a generar pues lo que ya hemos discutido previamente de hidroureteronefrosis. Los divertículos, pues como su nombre lo indica, pues básicamente son evaginaciones de la pared, pues, donde la mucosa protruye alrededor de la pared. Y el hidroureter básicamente es la dilatación de todo el ureter por líquido. En cuanto a la vejiga, entonces es importante pues el fenómeno de reflujo vesicoureteral, igualmente la presencia de una fístula, vesicouterina congénita. Pueden haber también divertículos, tanto congénitos como adquiridos, o la presencia de extrofia vesical, que es una malformación congénita, en donde observamos pacientes que lo que tienen es la vejiga, o pues nacen con la vejiga por fuera. Esta es susceptible de ser corregida de manera intrauterina. Las anomalías uracales, las fístulas umbilicales, los quistes uracales y los carcinomas uracales, todo esto hace parte de la patología del uraco. El uraco, ustedes saben, pues que es como el vestigio de lo que corresponde al conducto onfalomesentérico. Entonces, básicamente, en estas zonas, pues pueden quedar vestigios epiteliales, pueden quedar comunicaciones que pueden dar origen a tumores, tanto benignos, que generalmente van a ser quísticos, o malignos, desarrollándose carcinomas a este nivel. En cuanto a los procesos inflamatorios, tenemos la cistitis, que puede ser de carácter agudo o crónico, ¿sí? Estos son lesiones bastante frecuentes, incluso hacen parte de la consulta médica general, y la mayoría de las patologías van a ser relacionadas con formas infecciosas. Dentro de los factores predisponentes, pues tenemos la presencia de cálculos, la presencia de inmunosupresión debido a diabetes mellitus, la instrumentación frecuente, lo que les decía ayer, de vejigas neurogénicas que requieren de cateterización constante para poder hacer micción, o defectos inmunológicos y la radiación. En cuanto a la cistitis hemorrágica y la cistitis folicular y la cistitis eosinofílica, corresponden a subtipos principalmente histológicos de este tipo de proceso inflamatorio. Usualmente la cistitis hemorrágica está relacionada con algunos procesos, con algunos medicamentos, por ejemplo, el uso de ciclofosfamida, y la cistitis eosinofílica puede estar relacionada, por ejemplo, con parásitos. Generalmente los síntomas de estos procesos inflamatorios van a ser la frecuencia, un aumento en la frecuencia urinaria, la presencia de ardor al orinar, que es denominado disuria, o la presencia de dolor suprapúbico. Otro cuadro bastante importante corresponde a la cistitis intersticial. Este es una causa frecuente de síndrome de dolor pélvico crónico, ¿sí? Generalmente se dan en pacientes mujeres de edad media, y generalmente lo característico es que macroscópicamente se presentan glomerulaciones mucosas y su etiología es desconocida. Puede estar relacionado con úlceras crónicas mucosas de Hodder, y desde el punto de vista histológico, lo que vamos a observar generalmente es edema y la presencia de mastocitos en estas biopsias. Entonces, generalmente pues, nos va a ser útil una coloración de Giemsa para identificar este incremento a nivel de los mastocitos. Otro proceso que se puede observar es la malacoplaquia. Generalmente son procesos inflamatorios de carácter crónico que está relacionado con infecciones por Escherichia coli, Proteus, etc. La cistitis polipoide, muy parecida a la cistitis, a las lesiones que se observan a nivel del ureter. Básicamente se produce pues presente con formación de lesiones que protruyen hacia la cavidad. Y algunas lesiones metaplásicas pueden dar origen a cistitis quísticas y glandulares, que pueden ser confundidas muchas veces con carcinomas y por lo tanto pues deben ser conocidas. La otra cosa es la presencia de metaplasia escamosa, que característicamente se ve en el trígono y que de allí puede derivar en una transformación maligna a un carcinoma escamocelular. Aquí básicamente es para mirar un ejemplo. Aquí, si ustedes se orientan, básicamente estas corresponden a las extremidades del bebé.
Esta sería pues los genitales, y aquí en la parte en vecindad al ombligo, pues vamos a ver cómo la vejiga se encuentra por fuera de la pared abdominal. Entonces, pues esto usualmente toca corregirlo, corresponde a la extrofia vesical. La otra cosa, pues, es la presencia de malacoplaquia, que generalmente se caracteriza o cursa con calcificaciones, y en ocasiones, pues, estas cistitis pueden ser así flegmonosas, pueden tener membranas, generalmente cistitis infecciosas, cistitis hemorrágicas, pueden derivar una macroscopía parecida a la que estamos viendo. En cuanto a las neoplasias uroteliales, ya pues ya no del riñón, sino del resto del tracto, generalmente corresponden al 7% del cáncer, y en los Estados Unidos, donde hay pues estadísticas un poco más juiciosas, y corresponden y obedecen al 3% de la mortalidad de los pacientes. Pueden ser de tipo urotelial, principalmente, porque pues el urotelio va a ser el que está más presente en todo el tracto. Escamosas, principalmente por un fenómeno de metaplasia escamosa, como les decía, especialmente a nivel de la vejiga, y glandulares de otro tipo. Existen dos lesiones precursoras distintas, y eso es importante, ya lo vamos a ver en un esquema, que corresponden a los tumores papilares no invasivos, y el otro que es el carcinoma urotelial plano no invasivo, ¿sí? Entonces, son dos lesiones distintas que obviamente, pues, una tiene menor riesgo de invadir, que corresponde a los tumores papilares, porque usualmente van a ser más exofíticos, más excrescentes. En cambio, el carcinoma urotelial plano tiende a ser mucho más agresivo debido a que, pues, aún está in situ, pero rápidamente puede llegar a invadir debido a la ruptura de la membrana basal. Generalmente son neoplasias más de hombres que de mujeres, en una relación de 3 a 1, y usualmente están en pacientes, se presentan el 80% en pacientes de 50 a 80 años. Son principalmente esporádicos, salvo raras excepciones. El tabaquismo es muy importante, pues aumenta hasta 7 veces el riesgo de desarrollar este tipo de tumores. Por eso realmente incluso la presencia más en hombres anteriormente, ¿no? Pero ahora, pues con la exposición de mujeres más al tabaco, puede que este tipo de frecuencias pueda variar en el futuro. Igualmente hay algunas sustancias como las aminas que pueden estar relacionadas con la carcinogénesis, y una cosa importante es que un parásito que se llama el esquistosoma hematobium puede estar relacionado con el 70% de carcinomas escamocelulares vesicales. El uso crónico de analgésicos, el uso también de el medicamentos ciclofosfamida, la radiación, pueden ser igualmente factores de riesgo para desarrollar carcinomas uroteliales. Entonces, dentro de la clasificación, existe la clasificación de la Sociedad de Uropatología y de la OMS, y los grados igualmente de la OMS. ¿Sí? Se ha simplificado bastante, realmente lo que más se utiliza es esta, el papiloma urotelial, que sería la lesión benigna, y la neoplasia urotelial de bajo potencial maligno. También los carcinomas uroteliales papilares de bajo o alto grado, ¿sí? La OMS divide el carcinoma papilar urotelial en grados 1, 2 y 3, pero realmente la variabilidad interobservadora hace que de pronto este tipo de entidad del carcinoma de grado 2 sea difícil de diferenciar, por lo tanto se prefiere la clasificación en bajo y alto grado. Como les decía, entonces existen dos tipos de lesiones precursoras: la lesión in situ, que sería la papilar, el carcinoma papilar, que es este, y la otra que corresponde a este, que es el plano no invasivo, que es este. Entonces aquí solamente hay ensanchamiento del epitelio, no hay ruptura todavía de la membrana basal, pero obviamente si ustedes tienen este tipo de tumor, pues es más fácil que rompa la membrana basal e invada que este, que crece hacia afuera, y donde de pronto es un poco más difícil, o pues digamos que más tardío por lo menos, la invasión a la pared. Macroscópicamente, como les decía, generalmente son tumores multifocales. Entonces podemos tener una gran masa tumoral en parte de la vejiga. Esto es una vejiga que estamos observando aquí en la pared, y esta es toda la masa tumoral. Si ustedes se dan cuenta, son lesiones exofíticas, generalmente vellosas, polipoides, pero como les decía, existe multifocalidad. Entonces aquí tenemos la lesión principal, pero miren cómo realmente en otras áreas observamos la presencia de otros focos de carcinoma. Y pues ahí obviamente hay que mirar si son solamente exofíticas o están invadiendo la pared, porque dependiendo de eso, pues obviamente también el estado del paciente. Esto ya es un tumor mucho más avanzado, generalmente este es plano. Miren que realmente este no tiene estas excrescencias papilares, es más ulcerado, necrótico. Toda esta parte amarillenta corresponde a áreas de necrosis y de hemorragia, y entonces pues este es mucho más fácil y que invada la pared, es mucho más agresivo.
Esta es la histología. Entonces la histología de un papiloma usualmente es un urotelio normal de pocas capas, en donde vemos el epitelio de sombrilla en la periferia, y las proyecciones papilares pues nos dan precisamente estos vasos capilares en la porción del estroma con algo de edema e inflamación. Entonces, este es el papiloma, la contraparte benigna. Estos pueden ser ya los carcinomas uroteliales de bajo grado, donde ustedes ven ya realmente un ensanchamiento del epitelio en múltiples capas y la presencia de figuras mitóticas obviamente mucho más altas de lo usual, ¿sí? Entonces, generalmente, y pues ya no vamos a tener un remate a nivel de la superficie por células de sombrilla. Entonces, este corresponde a un urotelial papilar de bajo grado, y si ustedes se dan cuenta, la tipia y el pleomorfismo ya de esta lesión es mucho mayor, los núcleos son mucho más grandes, vesiculosos, de cromatinas densas, la actividad mitótica puede ser frecuente, incluso alta, y esto pues obviamente ya corresponde a un uroterial de alto grado. Entonces miren la diferencia y la progresión entre lesiones benignas, lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado de configuración papilar. En cuanto a las lesiones planas, entonces tenemos, este es un urotelio normal, aquí la flecha está señalando justamente el epitelio de sombrilla. Esto nos permite, a pesar de que pues se ve como cierto desarrollo en los núcleos, realmente en la presencia de estas células al final nos habla de que este urotelio o epitelio transicional es de configuración usual o normal. No tiene displasia ni atipia. En cambio, miren, este realmente está totalmente desordenado, ya no hay una capa de célula sombrilla en la superficie, que es como la célula madura, como a decir el estrato córneo a nivel del estrato del epitelio escamoso. Entonces vamos a observar la nucleomegalia, hipercromasia y cromatinas vesiculares con nucleolos aparentes. En cuanto a la clasificación, pues la clasificación TNM del tumor, entonces pues tenemos tumores in situ, el T1 se invade la lámina propia, el T2 se invade la muscular propia, y ya dependiendo de si ya el T3 está usualmente invadiendo más allá la vesícula de manera microscópica o macroscópica, ¿sí? Y T4 si ya compromete estructuras adyacentes, por ejemplo, el útero, etc. ¿Cómo se manifiestan usualmente las neoplasias uroteriales? Principalmente con hematuria y dolor pélvico. Generalmente es importante que este tipo de tumores tiende a la recurrencia y al desarrollo de nuevos tumores porque son multifocales. Entonces es muy importante hacer seguimiento a nuestros pacientes. Usualmente les hacen resecciones, por ejemplo, endoscópicas, transuretrales, pero entonces estos pacientes deben ser seguidos en el tiempo porque pueden desarrollar nuevos focos de tumor y pues nuevamente tener que ser susceptibles de tratamiento. El pronóstico principalmente está dependiendo, obviamente, como la mayoría de los tumores, del grado y del estado en que se encuentren, y usualmente una detección temprana y el seguimiento pues, nos va a permitir un mejor pronóstico en los pacientes. Finalmente, y para terminar, entonces, algunos trastornos que pueden comprometer la uretra. Tenemos la uretritis, solamente la van a revisar probablemente en sus clases más clínicas de urología, etcétera. Generalmente pueden ser o infecciosas, incluso pueden ser de transmisión sexual. Por ejemplo, el compromiso por Neisseria gonorrea o por gérmenes atípicos, clamidia o micoplasma, pueden ser usualmente enfermedades de transmisión sexual. La presencia de carúnculas uretrales que corresponden a una malformación igualmente congénita, de las que hemos mencionado previamente y que pueden estar relacionadas con obstrucción y infecciones recurrentes u otro tipo de procesos, deben ser generalmente operadas. La presencia de tumores primarios o secundarios. Entonces, tumores primarios, principalmente la uretra va a estar revestida en algunas porciones por urotelio, entonces podemos tener carcinomas uroteliales, o en la periferia, en la parte más externa, por epitelio escamoso, por lo tanto también podemos tener carcinomas escamocelulares. Igualmente, ocasionalmente podemos tener melanomas primarios de la uretra, importante, que pueden ser asiento de metástasis de tumores de próstata y de otras localizaciones. Creo que eso es todo. Muchas gracias. Sí. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Me podría repetir el marcador de inmunistoquímica del angiomiolopoma? Pero la pregunta... Sí, ¿Me podría repetir, por favor, el marcador de histoquímica del angiomiolipoma? Es el HMB45. Es solamente un marcador que incluso se puede, o sea, sirve, por ejemplo, para lesiones melanocíticas. Entonces, pues puede ser útil, o pues de ahí, digamos que realmente hay unos tumores que se llaman los pecomas, que precisamente son los tumores derivados de estas células epitelioides perivasculares y que generalmente están o expresan o coexpresan marcadores tanto musculares como melanocíticos.
Entonces, dentro de los marcadores melanocíticos que podemos tener en este tipo de tumores, tenemos el HMB45, el melanA. Y desde el punto de vista de los marcadores musculares, pueden expresar AML, actina de músculo liso, o pueden expresar desmina principalmente. Entonces, digamos que de ahí pueden, de su marcación inmunofenotípica y de todo este tipo de cosas, fue el planteamiento de que este tipo de células existían y que están emparentadas incluso con los tumores o el sugar tumor a nivel pulmonar. Muchas gracias. Okay. Doctor, una pregunta. ¿Podría señalar las células espumosas? Las células espumosas son las que ustedes vieron en la imagen de las papilas. ¿Todavía tengo compartida la pantalla? Sí. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí en las papilas, usualmente las células espumosas son histocitos y son estos que están viendo ustedes acá. Entonces, esos son histocitos y generalmente pues esas papilas son muy típicas. La imagen histológica del carcinoma papilar renal es bastante típico. Gracias. Doctor, una pregunta. En el carcinoma papilar, usted dijo que había una forma de clasificarlo según el grado. ¿Me puedes repetir cómo se clasifica según el grado? El carcinoma papilar realmente se divide en dos, grado 1 y grado 2, ¿sí? Debido a las características. Realmente el que mencionamos principalmente es el carcinoma celular renal. Ese fue el que les dije que utilizábamos la clasificación de Fuhrman, que generalmente es el grado histológico, gracias al tamaño nuclear y principalmente el tamaño de los nucleolos en bajo poder. Entonces, esa es la clasificación de Fuhrman pues es la que se utiliza en carcinoma de células claras renales. Gracias.